El centro de toda religión organizada no está en los templos, ni en los rituales, ni siquiera en los milagros. Está en una sola palabra: revelación. Esa es la piedra angular del cristianismo, la base sobre la cual se levantó toda la idea de que Jesús fue el Hijo de Dios. Dios lo reveló, dicen. Dios lo anunció en las Escrituras. Dios se manifestó en él. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra? ¿Qué implica que algo sea una revelación? Y más importante aún, ¿cómo saber si esa revelación es real, verdadera, legítima o simplemente una construcción humana? Spinoza no se quedó en la superficie. Se metió de lleno en esa palabra, la desarmó, la diseccionó, y lo que encontró es brutal: que todo lo que se presenta como revelación divina no es más que proyección humana. Deseo, temor, ignorancia, convertidos en relatos sagrados, y entre ellos, el más elaborado de todos, la divinidad de Jesús. Porque no hay otra prueba de que Jesús fue el Hijo de Dios más que esa, que Dios lo reveló. No hay documento legal, no hay acta celestial, no hay testigo imparcial. Solo está la afirmación, y esa afirmación se repite como un mantra. Dios lo dijo. Dios lo inspiró. Pero nadie se detiene a preguntar cómo, cuándo, a quién, y sobre todo, ¿por qué deberíamos creerlo? Spinoza sí lo hizo, y su conclusión fue clara. La supuesta revelación no es más que una cadena de afirmaciones sin fundamento, sostenidas por la costumbre, la fe ciega y el miedo a la duda. Para Spinoza, toda revelación verdadera debe cumplir una condición indispensable: debe poder ser entendida por la razón. Si Dios quiere comunicarse con el ser humano, no lo va a hacer a través de oscuridades, ambigüedades, metáforas imprecisas ni sueños en lenguajes simbólicos. Lo hará de forma clara, directa, universal, porque un Dios que quiere ser entendido no confunde, no oculta, no habla en códigos reservados para unos pocos. Y sin embargo, todo lo que se dice sobre la divinidad de Jesús depende de una supuesta revelación que solo unos pocos entendieron. Apóstoles, profetas, teólogos, todos ellos afirmaron que Dios les habló, pero nunca hay una prueba externa, nunca hay una confirmación verificable. Solo hay palabras. Palabras que luego fueron transformadas en dogma, palabras que se convirtieron en castillos de fe, pero que en su origen eran solo opiniones. Spinoza fue más allá. Dijo que cuando alguien afirma tener una revelación, hay que analizar su contenido, no su origen. Si lo que dice tiene sentido, si es coherente, si puede comprobarse racionalmente, entonces puede ser aceptado. Pero si depende de un acto sobrenatural, si no puede ser evaluado, si solo puede ser creído ciegamente, entonces no es una revelación, es una imposición. Y eso es lo que él vio en la proclamación de Jesús como Hijo de Dios. No había lógica, no había coherencia, no había claridad, solo una cadena de relatos religiosos con un mismo patrón. Dios lo dijo, pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cómo sabes que fue Dios? ¿Cómo sabes que no fue imaginación, miedo, deseo de poder o simple ignorancia? Y aquí es donde Spinoza desenmascara la gran estafa con precisión quirúrgica. Porque si lo único que tienes para justificar la divinidad de Jesús es la afirmación de que fue revelado, entonces necesitas que esa revelación sea perfecta, limpia, incuestionable. Pero no lo es. Está llena de contradicciones. En algunos textos, Jesús parece no saber quién es. En otros, se proclama Mesías. En unos, dice que solo Dios es bueno. En otros, afirma que el Padre y él son uno. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué ese mensaje supuestamente divino es tan confuso? ¿Por qué no hay una línea clara, consistente? Spinoza responde: porque no es un mensaje divino, es una construcción humana, hecha por personas distintas, en tiempos distintos, con intenciones distintas. Y eso incluye a Pablo, el verdadero fundador del cristianismo como religión organizada, porque fue él, más que nadie, quien tomó la figura de Jesús y la convirtió en un ser divino. Fue Pablo quien dijo que Jesús era la imagen del Dios invisible. Fue Pablo quien afirmó que, en él, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pero Pablo nunca conoció a Jesús en vida. Todo lo que dice viene de visiones, de experiencias subjetivas, de revelaciones privadas. Y sobre eso vamos a construir una religión entera. Spinoza lo deja claro: una verdad no puede basarse en sueños. Y lo más grave, esas supuestas revelaciones no eran desinteresadas, estaban al servicio de una causa: la expansión del cristianismo, la organización de comunidades, la consolidación del poder. No eran visiones por amor a la verdad, eran herramientas ideológicas. Cuando los textos antiguos afirman que Jesús fue anunciado por los profetas, que fue enviado por el Padre, que cumplió las Escrituras, no lo hacen porque alguien lo vio con certeza divina. Lo hacen para legitimar una narrativa,
para dar peso teológico a un movimiento en crecimiento, para darle una figura central, inapelable, para darle, en resumen, autoridad. Spinoza llama a eso teología del poder. Es decir, el uso de la religión no para conectar con lo divino, sino para organizar obediencia. Y una revelación que no puede ser cuestionada es perfecta para eso, porque si alguien se atreve a decir Jesús no era Dios, entonces no solo está en desacuerdo, está blasfemando, está desafiando al mismísimo Dios. Es una amenaza, es un enemigo, y así se impide el pensamiento libre, se impide la discusión, se impone la fe por la fuerza de lo incuestionable. Y lo más irónico es que esa revelación nunca fue uniforme. La Iglesia tardó siglos en definir exactamente quién era Jesús. ¿Era Dios disfrazado de hombre? ¿Era un hombre elegido por Dios? ¿Era mitad y mitad? ¿Tenía una sola voluntad o dos? ¿Su naturaleza era humana, divina, ambas? Todo eso se discutió durante siglos. Y si la revelación fue tan clara, ¿por qué hubo tantas herejías? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantas guerras religiosas? La respuesta es evidente, porque no había nada revelado. Había interpretaciones, y donde hay interpretaciones, hay disputas. Y donde hay disputas, no hay certeza divina. Solo humanos peleando por quién tiene la versión más conveniente del mito. Spinoza no se tragó esa farsa. Él dijo, si Dios hubiera querido revelar algo esencial sobre sí mismo o sobre su relación con la humanidad, lo habría hecho de forma que todos pudieran entenderlo, sin necesidad de sacerdotes, ni dogmas, ni concilios. Lo habría inscrito en la naturaleza, en la razón, en la experiencia directa, y no en un texto antiguo, ambiguo y contradictorio, accesible solo a unos pocos y sujeto a miles de interpretaciones. Por eso, para él, la revelación no puede ser el punto de partida, tiene que ser el resultado. Y si después de analizarlo todos los textos, la historia, la lógica, llegamos a la conclusión de que Jesús no fue el Hijo de Dios, entonces esa es la verdadera revelación, la que libera, no la que somete. Jesús nunca fue el Hijo de Dios. Fue una figura real o mitificada, usada como canal de poder, legitimada por una falsa idea de revelación que se volvió incuestionable por diseño. Spinoza desmanteló esa maquinaria pieza por pieza, y nos dejó algo más valioso que un dogma, el derecho a pensar sin miedo, a vivir sin ídolos, a buscar sin obedecer. Parte 7. La figura de Jesús como Hijo de Dios no solo sirvió para levantar una creencia, sirvió para construir un imperio. Esa es una de las verdades más incómodas que Spinoza dejó al descubierto con una lucidez insoportable para los poderosos, que la imagen de un hombre elevado a la categoría de Dios no fue el punto de partida de una fe humilde, sino el eje central de una maquinaria institucional que transformó la espiritualidad en política, la conciencia en obediencia y la búsqueda de sentido en sumisión absoluta. Jesús no fue el Hijo de Dios, fue el símbolo necesario para crear una estructura de poder donde la religión no es el fin, sino el medio. Y es aquí donde todo se revela con una claridad escalofriante. La pregunta no es solo si Jesús era o no divino. La pregunta es, ¿para qué necesitaban que lo fuera? Spinoza nos ofrece la respuesta. Para justificar un orden social jerárquico, autoritario, centralizado, en el que unos pocos hablan en nombre de Dios y el resto simplemente obedece. Porque si Jesús era Dios, entonces no se puede discutir con Él. Y si no se puede discutir con Él, tampoco con quienes dicen representar su voluntad. Y ahí aparece el verdadero motor de esta construcción: la Iglesia como Estado. Un Estado sin fronteras geográficas, pero con territorio mental. Un imperio sobre las almas, con leyes, castigos, estructuras y rituales. Un poder paralelo que, durante siglos, fue más fuerte que cualquier monarquía. Spinoza lo denuncia sin titubeos. La idea de Jesús como Hijo de Dios no se expandió por la fuerza de su mensaje, sino por la fuerza del aparato que lo institucionalizó. No fue el amor lo que conquistó el mundo, sino la alianza entre cruz y corona, entre púlpito y espada, entre dogma y decreto. El Imperio Romano, al adoptar el cristianismo, no se convirtió al mensaje de Jesús, convirtió a Jesús en un emperador simbólico, y con él justificó la expansión de su autoridad. Los emperadores ya no eran dioses, pero la Iglesia heredó ese rol, invocando a un Dios encarnado que validaba cada decisión desde el cielo. La figura de Jesús divino fue funcional desde el principio. Convertía cualquier norma en mandato celestial, cualquier castigo en justicia divina, cualquier autoridad en reflejo de una autoridad mayor, y todo eso sin necesidad de cuestionamiento, porque cuestionar a Jesús es cuestionar a Dios, y eso es inadmisible. Spinoza comprendió que detrás de cada dogma no había una necesidad espiritual, sino una urgencia de orden social. Y el dogma más útil de todos fue este: que un carpintero judío del siglo I
no solo fue iluminado, no solo fue sabio, sino que era literalmente Dios hecho carne. Piénsalo con calma. ¿Qué otra religión se atreve a decir que su fundador es Dios mismo? No un profeta, no un mensajero, no un iluminado, Dios en persona. No hay margen para la crítica, no hay espacio para la duda. Solo hay una cadena de autoridad que baja del cielo a la tierra, del Padre al Hijo, del Hijo a los apóstoles, de los apóstoles a los obispos, de los obispos al pueblo. Una teocracia disfrazada de redención. Una jerarquía eterna que solo puede mantenerse si el que está en la cima no es un hombre, sino el mismísimo creador del universo. Y si Jesús no fue Dios, si no fue el Hijo del Creador, entonces todo ese edificio pierde legitimidad. Se derrumba como un teatro sin protagonista. Ya no hay razón para que un papa sea infalible. Ya no tiene sentido que un sacerdote tenga poder sobre tu alma. Ya no hay necesidad de sacramentos, ni de misas, ni de confesiones. Porque todo eso se construyó sobre la figura del hombre Dios, y si ese hombre no fue divino, entonces lo que queda es una institución humana, con sus errores, sus abusos, sus corrupciones, y sin ninguna autoridad sobrenatural. Spinoza, al negar la divinidad de Jesús, no solo ataca un artículo de fe, desenmascara un régimen entero. Uno que no solo influye en lo que crees, sino en cómo vives, cómo piensas, cómo te gobiernas. Uno que bendice guerras, que define lo moral, que se mete en tu cama, en tu conciencia, en tu cuerpo. Y todo eso en nombre de un hombre que jamás pidió ser adorado. Porque Spinoza también dice esto. Es muy probable que el Jesús real, si existió, no solo no se proclamó hijo de Dios, sino que habría rechazado esa idea por completo. Jesús, el predicador marginal, el crítico del poder del templo, el que hablaba con los marginados, nunca habría aceptado convertirse en un Dios imperial. Fue el sistema el que lo necesitó así, y lo convirtió en lo contrario de lo que fue. Por eso, la estafa es doble. No solo te hacen creer que un ser humano era Dios, también te hacen creer que toda la estructura que se construyó en su nombre es intocable, eterna, sagrada, y Spinoza destruye esa ilusión con una frialdad de bisturí. No lo hace con odio, lo hace con verdad. Analiza cómo la Iglesia se convirtió en un poder terrenal usando a Jesús como excusa. Cómo se arrogó la autoridad para declarar guerras, excomulgar reyes, censurar libros, imponer tributos, controlar conciencias. Todo eso no es religión, es política. Y la figura de Jesús fue el vehículo perfecto para legitimarlo. Porque si crees que un Dios caminó entre nosotros, que murió por ti, que resucitó, entonces aceptarás todo lo que se haga en su nombre. Aceptarás ser gobernado, ser vigilado, ser juzgado. Aceptarás que un grupo de hombres te diga cómo vivir. Aceptarás que tu cuerpo, tu deseo, tu pensamiento tengan dueño. Y ese dueño no será Jesús, será la institución que lo representa. Jesús no necesita nada, pero la Iglesia, el poder, los imperios, ellos sí. Spinoza vio con claridad algo que muy pocos se atreven a ver hoy, que la imagen divina de Jesús fue la herramienta más eficaz para consolidar un orden mundial. Un orden que pasó de los emperadores a los pontífices y de ellos a los gobiernos aliados. Un orden que usó la cruz como bandera no de amor, sino de dominación. Y todo eso solo podía sostenerse si se aceptaba el dogma. Jesús no fue solo un hombre, fue Dios. Un dogma que no se puede verificar, que no se puede discutir, que solo se puede repetir. Porque si dejas de repetirlo, el poder pierde su escudo. Jesús nunca fue el Hijo de Dios. Fue una figura moldeada, manipulada, elevada a lo imposible para justificar lo injustificable. Y Spinoza, al decirlo, no destruyó la espiritualidad, la liberó. Separó la fe de la obediencia ciega, separó a Dios del Estado, separó la búsqueda del sentido del miedo al infierno. Y eso es lo que hace temblar a quienes viven de esa mentira. Que no necesitas que Jesús sea Dios para vivir con ética, con compasión, con verdad. No necesitas templos, ni sacramentos, ni jerarquías. Solo necesitas pensar, dudar, buscar y tener el valor de decirlo. Esa es la gran herejía de Spinoza. No que haya negado a Jesús, sino que nos devolvió el derecho a pensar fuera de su sombra. Porque cuando entiendes que toda la estructura se sostiene sobre una mentira útil, entonces ya no hay marcha atrás. Ves el templo desde fuera, y entiendes que no es Dios quien vive allí, sino los hombres que se apropiaron de su nombre. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Estás a punto de llegar al final del video. Coméntame 100% si sigues aquí. Escucha bien estas palabras. No cierres los ojos. No bajes la mirada. No te escondas detrás de los rezos aprendidos, ni de los miedos heredados, ni de esa fe que nunca elegiste, sino que te fue impuesta cuando aún no sabías hablar. Esta es la última llamada, la última bofetada a una mentira milenaria, la última piedra lanzada contra el ídolo de oro. Jesús nunca fue el Hijo de Dios.